Cuando un estudiante termina su carrera, termina sus estudios, hay una ceremonia en la que se le entregan sus diplomas, se le da el reconocimiento de lo que él ya hizo, de lo que él ya es. Realmente no hay un cambio en él, en sus conocimientos, en lo que es antes de la ceremonia y después. Pero la ceremonia es muy importante porque expresa ante él y ante todos que ha terminado un ciclo, que ha cumplido con lo que se requería para que ahora sea un profesionista, un licenciado, un arquitecto, lo que sea. Y entonces esa ceremonia pasa a ser muy importante. Hoy nosotros vamos a tener una ceremonia. Vamos a celebrar el bautismo de algunas personas que nada más va a manifestar algo que ya ocurrió en sus vidas. Ahí tienen unas hojas, la mayoría de ustedes, y bueno, para empezar, empieza con un error, porque tiene una Z donde debe ir una S en el título, pero bueno, nada más para manifestar que siempre nos equivocamos, pero esperemos no equivocarnos en lo que vamos a decir, en lo que vamos a exponer de la palabra de Dios que nos enseña lo que dice ahí, el significado del bautismo. Para esto vamos a ir a un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 6, y vamos a leer los 7 primeros versículos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que para que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu bendita palabra y por lo que en ella nos muestras, nos enseñas, y pues que tú estés obrando con tu Espíritu, Señor, en todos nosotros. Necesitamos de ti para entender este significado que tú nos enseñas, que vemos físicamente una ceremonia, pero lo que hay detrás, lo que significa, Señor, ayúdanos a entenderlo y a desearlo y a amarte y a conocerte. Ayúdanos, Padre, ayuda a nuestra debilidad, nuestras fallas, nuestros errores, pero que solamente tú y tu nombre sean glorificados, que tu nombre sea conocido, sea exaltado. Es lo único que deseamos, Señor, y ayúdanos en nuestra debilidad. Lo pedimos por Cristo y para tu gloria. Amén. Bueno, aquí vemos que empieza haciendo unas preguntas. Bueno, en esta carta, el apóstol Pablo escribe a los cristianos que estaban en Roma.
Y primero establece la culpabilidad de todos los seres humanos. ¿Culpabilidad de qué y por qué? Somos culpables de no reconocer a Dios como Dios, a pesar de tener la evidencia en las cosas que vemos y que necesariamente fueron creadas. Si algo existe es porque fue creado, y el que lo creó fue Dios, el Dios creador. El único que puede existir por sí mismo, el único que no es creado, algo que la mente humana finita no puede entender. Somos culpables porque, aunque conocemos a Dios por medio de las cosas creadas, no quisimos reconocerlo y cambiamos su gloria por muchas otras cosas. Cada quien, de acuerdo a lo que quiso creer, cambió la verdad de Dios por la mentira y le dio culto a algo creado, a algo hecho, a una criatura antes que al Creador, ya sea una imagen de un ser vivo, hombre o animal, un ser inanimado como el sol, la luna o los astros, una idea o una filosofía, incluso una imagen de un Dios creado por la imaginación del hombre, cualquier cosa que no es el Dios verdadero. Como no aprobamos tener en cuenta a Dios, Él nos abandonó a los errores de nuestro propio juicio, de manera que hacemos todo lo que es contrario a Dios, lo contrario a lo que ordenó al hombre hacer y como criatura suya estaba obligado a hacer, por lo que dará a cada uno lo que sus obras merecen. Habrá un juicio en el que hasta las cosas más secretas saldrán a la luz y serán juzgadas. Hay quienes conocen la ley que Dios dio al hombre, pero no pueden cumplirla, porque nadie puede llevar una vida perfecta sin fallar absolutamente en nada. Eso es parte de ser hombre. La desobediencia a la ley que Él dio es lo que es el pecado. En esta carta se establece que todos los seres humanos están bajo pecado, conozcan la ley o no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un asunto judicial. Nadie puede ser declarado justo porque él cumplió con lo que dice la ley, con lo que manda la ley. La ley sirve para conocer el pecado, lo que está mal, lo que se ha hecho mal o lo que no se ha hecho y que se debió haber hecho. El hombre no puede justificarse, no puede lograr ser considerado justo o inocente en este juicio con todo lo que haga o con todo lo que dé. Es imposible, porque el pago que tendría que dar debería ser un pago eterno. Dios hizo el pago y justifica gratuitamente a pecadores por su gracia mediante el pago que hizo Dios mismo en su Hijo, en Cristo Jesús. La justicia de Dios queda manifestada. Él es justo. Él cumple con lo que manda su ley. El pecado es castigado en Cristo y puede declarar justo al pecador que está unido a Cristo, que es uno con Él, aquel que confía plenamente y solamente en la obra redentora de Cristo en la cruz. En el capítulo 5 de esta carta, primero se nos muestra el efecto que tiene en nosotros la justificación hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios, reconciliación y salvación, todo por medio de la fe y solamente por gracia, pues cuanto aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Después nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por la transgresión de Adán, y pasó a todos los hombres junto con las consecuencias del pecado. La más notoria es la muerte. Y el don de Dios, que es la salvación por gracia, entró en el mundo por la gracia de un hombre, Jesucristo, y por su justicia vino la justificación de vida. Termina el capítulo 5 así. Dice 19-21, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo nos dice la razón de la ley, para que el pecado abundase. Cuando la ley fue dada al pueblo por Moisés, el pueblo se hizo más consciente de su pecado, de su tendencia pecaminosa y de su total incapacidad de poder cumplirla. Al conocer la voluntad de Dios mostrada en la ley y hacer lo contrario, estamos en contra de esa voluntad de Dios. Al no poder cumplirla, nadie es justo delante de Dios, y la única manera de ser justificado, de ser declarado justo, no es cumpliendo la ley, sino por gracia, un don no merecido que Dios da gratuitamente por medio de la fe. Así que la ley sirve como un ayo, como un guía, como un tutor para llevarnos a Cristo. En Gálatas 3, 23 y 24 leemos: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Al aumentar el pecado, la gracia aumentó mucho más. El propósito de Dios en la obra de redención es el triunfo final de la gracia sobre el pecado y la muerte, para vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna es una vida que no termina nunca. Es la victoria definitiva contra el pecado y contra las consecuencias del pecado, que es la muerte física, pero sobre todo la muerte eterna. Pablo acaba de decir: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces ahora podemos entender las preguntas del versículo 1 de nuestro pasaje. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Después de la afirmación de Pablo, se podría pensar que es bueno pecar, porque si la gracia de Dios consiste en perdonar y admitir a los pecadores en base a la justicia de Cristo y no a la justicia de la persona, si hay más pecado, entonces hay más perdón y la gracia será más vista, más visible. Pablo responde a la pregunta de una manera definitiva en el versículo 2. En ninguna manera. No podemos seguir en el pecado para que haya más gracia. Dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir en el pecado porque hemos muerto a él. En la pregunta está la respuesta. ¿Cómo podemos vivir en el pecado si ya morimos a él? No se puede. Los muertos ya no pecan. La unión con Cristo concierne a la justificación de los que están unidos a él, pero también afecta
nuestra santificación progresiva, el cambio de conducta durante nuestra vida para que ya no vivamos en el pecado. Esta muerte al pecado no significa que somos perfectos y ya no pecamos. No se refiere a una victoria en nuestra lucha diaria contra el pecado. Se refiere a que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz. Él murió, y como estamos unidos con Cristo, nosotros también morimos. Él murió al pecado, y en ese sentido es que nosotros también estamos muertos al pecado. Dice Romanos 6, 10 y 11, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 3 de nuestro pasaje dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En este versículo vemos que hay dos grupos de personas que han sido bautizadas en Cristo. Pablo se incluye entre ellas, entre los hijos de Dios, todos los que hemos sido, dice Pablo. Pablo está hablando de las personas que son las indicadas para recibir el bautismo. ¿Quiénes son? Son los que han muerto al pecado y se acercan a Él con corazones cambiados. La pregunta, ¿o no sabéis?, puede dar a entender que algunos han sido bautizados sin entender con claridad lo que significó su bautismo. Han creído, se habían arrepentido y entendían las doctrinas de salvación, por lo que Pablo en el versículo 4 podemos pensar que todavía no habían entendido esta parte de la sepultura. Ser bautizado quiere decir ser sumergido totalmente, sumergido en agua, significa hundir o inundar. Ser bautizado en Cristo significa quedar sumergido en Cristo, de tal manera que Cristo abarca todo lo que somos. Es estar unido a Cristo de una manera indisoluble. Nada puede separar de Cristo al que ya está unido a Él. La inmersión se ajusta con el simbolismo de ser sepultados con Cristo, como dice en estos versículos de Romanos y también como dice en Colosenses 2:12. 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En los dos pasajes notamos que también somos sepultados y resucitados con Él. El bautismo representa nuestra unión total con Cristo. Significa nuestra unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. El bautismo no solamente significa nuestra sepultura, sino nuestra muerte con Él. En el bautismo comprendemos de una manera visible tres significados de esta ordenanza. Primero, que somos muertos con Cristo. En segundo lugar, que somos sepultados con Cristo. Y el tercer significado es que somos resucitados con Cristo. En otra traducción dice: ¿no sabéis que al quedar unidos a Cristo Jesús por el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Si vemos el bautismo solamente por agua, perdemos el verdadero sentido. El bautismo por agua, la inmersión en el agua, ejemplifica la identificación con Cristo que ya tiene el que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados
y en el bautismo es mostrado de una manera gráfica, de una manera visible. Entonces, primero tenemos el primer significado: muertos con Cristo. El primer punto: somos muertos con Cristo y somos muertos para la ley, en el sentido de que la sentencia ya no puede ser aplicada en nuestra contra. Dice Gálatas 2, 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si un hombre es declarado culpable ante el juez, ante la ley, por un crimen, y se le condena a morir por ese crimen, cuando es ejecutado y muere, la ley ya no tiene nada más que exigirle a ese hombre, porque ya se cumplió la sentencia. Si ese hombre volviera a vivir, la ley ya no puede exigir un castigo para él por el crimen que cometió, pues ya fue pagado. Lo mismo sucede con el creyente que ha muerto en Cristo. Cristo pagó todo el castigo por sus pecados, y el creyente resucita a una vida nueva en Él. La justicia divina ha quedado satisfecha por completo. Se ha cumplido con lo que manda la ley, y el creyente queda libre para siempre de cualquier castigo por sus pecados. Todo ha sido pagado. Cuando morimos, la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros. Somos liberados de la relación que teníamos con la ley y que nos condenaba. Y ahora tenemos una relación con Cristo. El resultado es una nueva vida, una vida transformada, que nuestras actitudes y acciones nuevas son fruto de ese cambio, un fruto para Dios. Dice Romanos, el capítulo 7, versículos 1 a 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El hombre natural, la naturaleza pecaminosa, la carne, es la que murió. Y con esa muerte se termina el poder que el pecado tenía, el poder que esta naturaleza tenía para reinar en la vida de los creyentes. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos crucificado la carne, somos muertos al pecado, de manera que ya no vivimos como antes, vivimos una vida nueva. Segundo significado, sepultados con Cristo. El segundo punto es que somos sepultados con Cristo. Después de que alguien muere, es sepultado.
Con la sepultura no queda ninguna duda de la muerte. Matamos al viejo hombre y lo enterramos. Dice Colosenses 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. La circuncisión no hecha a mano se refiere a la circuncisión del corazón, que ocurre en el momento de la conversión de una persona. En el nuevo nacimiento, la persona se convierte en una nueva criatura. Es una circuncisión espiritual en la que el cuerpo carnal y pecaminoso es quitado de nosotros. Con nuestra sepultura en Cristo, no queda ninguna duda de la muerte del viejo hombre. Con la muerte del viejo hombre, ya no tenemos que vivir como él lo hacía, sirviendo al pecado. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo enterramos y terminamos definitivamente con él. En cuanto a nuestra unión con Cristo, cuando fallecemos y somos sepultados, no nos separamos de Cristo. Dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni estar vivos, ni nada nos va a separar de Cristo, porque le pertenecemos. Esto significa que Él es nuestro Señor y es nuestro dueño. Estamos con Él, estemos vivos o estemos muertos físicamente. Dice Romanos 14, de 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tercer punto, resucitados con Cristo. Muertos, sepultados y resucitados con Cristo. Es el tercer punto, que somos resucitados con Cristo. La resurrección con Cristo es el nuevo nacimiento. Somos regenerados. Recibimos una nueva naturaleza santa como consecuencia de la resurrección de Cristo y su poder transformador. Estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Dice Colosenses 2, 12 a 15, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El versículo 6 de Romanos 4, versículo 4 de nuestro pasaje dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si somos resucitados con Cristo para que andemos en una vida nueva, estamos unidos a Él por la fe. Su muerte y su sepultura son una realidad para nosotros, como se simboliza en el bautismo. Y también estamos unidos a Él en su resurrección. Hemos pasado de muerte a vida. Nuestra vida tiene una base diferente. La vida vieja estaba definida por el pecado. Ahora la justicia es lo que sale de la vida nueva. Somos sepultados para resucitar, no para morir para siempre, sino para llegar a donde Cristo está. Estamos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo. El pecado ya no debe reinar. Aunque el viejo hombre ha muerto, en el cuerpo mortal quedan rastros del pecado. No desaparece de nosotros hasta que seamos librados completamente de nosotros mismos, hasta que seamos liberados de ese cuerpo de muerte. El pecado que todavía queda en nosotros produce nuevas obras de la carne, por lo que debemos luchar continuamente contra él. Y los que son de Cristo no permitirán que el pecado reine. Dice Romanos 6, del 11 al 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, expresa que no tenemos que cumplir la ley para ser aceptados por Dios. No tenemos que cumplir la ley para ser salvados. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta de su debilidad y de su pecaminosidad al no poder cumplirla. También por la ley puede haber su condenación porque no cumple con la ley. No cumple con ningún aspecto, pero bastaba con no cumplir uno solo para hacerse culpable de todo. Por nuestra unión con Cristo la cumplimos en Cristo, y ya no tenemos que cumplirla para ser declarados justos, y en ese sentido ya no estamos bajo la ley. Vivimos ahora bajo la gracia, lo que significa que bajo esta gracia divina somos capacitados por el Espíritu para poder cumplir la justicia de la ley que ya cumplió Cristo para nosotros. Dice Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
siendo resucitados, ya somos hijos de luz y tenemos que andar en luz. Resucitamos a una vida nueva, una vida en el Espíritu. Ese es el fundamento de la regeneración, lo que nos permite y nos motiva a vivir una vida santa. Es nuestra esperanza para el futuro y es nuestro consuelo y confianza ante la muerte. Y todo eso es el resultado de estar unido a Cristo. Nuestra resurrección en Cristo también nos dice que nuestro cuerpo mortal, después de sufrir la muerte física, también volverá a vivir. Será levantado por el Espíritu que mora en nosotros. Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estamos unidos a Cristo por el Espíritu, específicamente en estos aspectos de morir al pecado, de ser sepultados con Él y de resucitar a una vida nueva. El bautismo sirve para manifestar y confirmar la unión del creyente con Cristo. Es un signo y un sello de lo que creemos. Por el bautismo damos testimonio de que confiamos en la misericordia de Dios, de que el perdón de nuestros pecados se debe al pago que hizo Jesucristo en nuestro lugar y de que estamos entrando a la iglesia de Dios para vivir sinceramente y de todo corazón en unidad de fe y en amor con todos los creyentes. El bautismo es una manifestación visible a todos los hombres de lo que creemos. Por medio de él declaramos que queremos formar parte del pueblo de Dios, que nos consagramos al servicio de Dios en una misma fe con todos los cristianos. Decimos de una manera solemne y pública que creemos en Él para que Dios sea glorificado, no solamente en nuestros corazones, sino con todo nuestro cuerpo, porque ahí ya no reina el pecado. Es la marca de que somos cristianos y es la señal por la cual somos recibidos en la iglesia o en la asamblea de Cristo, incorporados al cuerpo de Cristo y somos considerados hijos de Dios. Pero no es solamente una señal, es una confirmación de que nuestros pecados quedaron cubiertos y borrados, quedaron lavados y ya no podemos ser acusados ante Él. Dios quiere que todos los que han creído se bauticen. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo no es lo que salva. Los perdidos son condenados por su incredulidad, no por no haber sido bautizados. El bautismo es un testimonio a nosotros mismos, no solo de que somos injertados en la vida y en la muerte, en la sepultura y la resurrección de Cristo, sino que estamos unidos a Él de tal manera que somos participantes de todo lo que Él es, somos participantes de toda su herencia, de toda su riqueza. Cristo fue bautizado como una expresión de la unión que quiere tener con nosotros. El bautismo confirma nuestra unión con Cristo. Mediante el bautismo nos revestimos de Cristo, mostrando que somos hijos de Dios. Dice Gálatas 3:26 y 27.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto hay que insistir nuevamente, el bautismo nos salva. Somos salvados por la fe en Cristo. Por esa fe somos hijos de Dios. Ser bautizados en Cristo quiere decir ser sumergidos en Cristo o ser colocados dentro de Cristo por medio del milagro de la unión espiritual con Él. Por esta unión estamos revestidos de Cristo en su muerte, en su resurrección y en su justicia. Con el bautismo estamos mostrando nuestra unión con Cristo. Nuestro Señor Jesús es el sustituto de su pueblo. Su muerte fue en lugar de su pueblo. Nuestra justificación está sostenida en esto, que Cristo llevó nuestros pecados y tomó Él nuestro lugar, derramó su sangre, sufrió y murió, presentando en nuestro nombre el sacrificio por nuestro pecado, como nuestro representante, como nuestro sacerdote. En el bautismo somos sepultados con Él en la muerte, para mostrar que su muerte, su sepultura y su resurrección son por nosotros. El bautismo no salva, tampoco la asistencia a la iglesia, ni nada de lo que hagamos nos puede salvar. Somos salvados únicamente por la gracia de Dios. Recibimos esta gracia, este favor no merecido por medio de la fe, por creer en Jesucristo como el único que puede salvarnos, por su muerte en la cruz en nuestro lugar. Si puedes ver la realidad del pecado reinando en tu vida, aunque tú digas que eres creyente, si no puedes ver una vida nueva, si no puedes ver un antes y un después diferente a tu vida pasada, si piensas que ya has creído y que ya te has arrepentido, pero tu vida, tu estilo de vida está lleno de pecado y no disminuye, si no tienes pesar por haber pecado, arrepiéntete. Si no puedes ver que eres culpable, que has desobedecido la ley de Dios, o eres indiferente, no te preocupa, no crees en un Dios castigador, o crees en cualquier otra cosa que tú creas, no estás justificado. Eres culpable en el juicio, serás condenado. La creación en la que vives y que pisas todos los días da testimonio de que hay un Dios que te creó. Si no tienes pesar por haber pecado, arrepiéntete. Si puedes ver tu pecado y ver que ese pecado te lleva a la vida eterna, que no hay esperanza, arrepiéntete. Confía en Cristo y ven a Cristo. Si te arrepientes y vienes a Él, si crees en Él, Él no te echa fuera. La verdadera conversión es la liberación del pecado para ser hechos siervos de Dios, y el resultado es la santificación, que es la realidad en la vida de un creyente verdadero. El pecado es quitado poco a poco. Dice Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora
que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicen los versículos 5 a 7 de Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si en verdad estamos unidos a Cristo en su muerte, sin duda lo estaremos en su resurrección. El versículo 4 dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte, con la finalidad de que vivamos una vida nueva, con un comportamiento nuevo, diferente al de la vida anterior de pecado. Hay aquí y ahora un impacto de la resurrección, tanto de Cristo como la nuestra, que se refleja en nuestro comportamiento diario. Este versículo nos habla de una resurrección futura, por lo que queda claro que ya estamos experimentando una novedad de vida como resultado de nuestra unión con Cristo, en su muerte y resurrección, pero que también debemos esperar nuestra propia resurrección en el futuro. En el capítulo 5 se habló de dos hombres: el viejo hombre, Adán, por el que el pecado y la muerte entraron en el mundo, y del nuevo hombre, Cristo, por el que vino el don gratuito de la gracia. El viejo hombre que pertenece a la vieja era, en la que éramos dominados por la fuerza del pecado, el cuerpo del pecado que pertenece al viejo hombre con una naturaleza caída es destruido para que ya no seamos esclavos del pecado. La persona sumergida en Cristo, bautizada en Cristo, deja el mundo de Adán, muriendo ese mundo y esa vida, para seguir su viaje en una sola dirección. Porque el que ha muerto ha sido justificado o absuelto del pecado. La naturaleza de Adán todavía tiene remanentes que todavía influyen en el creyente. Entonces, el creyente es consciente del pecado en su vida y de su debilidad, pero también de que ha sido justificado del pecado mismo y que ha sido declarado digno para el cielo en Cristo. Puesto que nos identificamos con Cristo en su muerte, entonces ni la ley ni ninguna cosa tiene demanda sobre nosotros. Es imposible ejecutar a un muerto. A un muerto ya no se le puede castigar, no se le puede reclamar nada. Si somos de Cristo, somos liberados del pecado. Debemos destronar el pecado de nuestra vida diaria. Esa victoria es posible porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque resucitamos de los muertos para vivir con Cristo. Vamos a orar. Señor, que el bautismo sea una realidad en nuestra vida, que no sea nada más un símbolo,
ni un deseo o un anhelo que tengamos, sino que realmente estemos unidos en Cristo, que estemos sumergidos en Él, que sea el Señor de nuestra vida, lo más importante. No hay nada más importante que Él para alguien que está unido a Él, así como no hay nada más importante que la cabeza para el cuerpo. La cabeza es lo que manda. Si se corta la cabeza, se acaba todo. Sí, Señor, que estemos considerando eso, a Cristo, más importante que nosotros, que nuestra familia, que nuestra riqueza, que nuestro trabajo, que nuestra familia. Porque en Cristo, estando en Cristo, cada cosa va a tomar su lugar, cada cosa va a ser de bendición, pero solamente en Cristo. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, haz real esta unión con Cristo, este bautismo, si ya fuimos sumergidos en Cristo, que lo veamos ahora en el agua, Padre. Y pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén.